Más de la mitad de los inversores particulares afirman que tienen previsto aumentar sus asignaciones a inversiones sostenibles en el próximo año, mientras que más del 70% cree que en unas prácticas ESG sólidas pueden generarse mayores rendimientos. Morgan Stanley. Ferco Investment propone el siguiente portafolio, el portafolio SOT. En el siguiente portafolio contamos con un fondo de gestión activa con proporción 70-30, 70% renta variable con activos ESG, criptomonedas, bienes raíces y venture capital y 30% en renta fija, con T-bill a 1 año y T-bill a 3 años. Las características de este portafolio de inversión. Se requiere un monto mínimo de inversión de $2 millones con un plazo de permanencia mínimo de 2 años, ya que este portafolio tiene un horizonte de inversión a largo plazo y va dirigido a inversionistas arriesgados, los cuales buscan maximizar el crecimiento de su inversión a través de una cartera diversificada agresiva. La composición del portafolio fue diseñado considerando una selección estratégica de industrias y activos, abarcando una amplia gama de sectores económicos, que además de demostrar un gran potencial en el mercado, están respaldadas por un análisis detallado de su rendimiento histórico. Como podemos observar, el 70% de renta variable se consideró una combinación de activos ESG, venture capital, criptoactivos e inversión en bienes raíces. Esta elección refleja una fuerte diversificación, lo que nos permite aprovechar las oportunidades emergentes, al igual que se minimiza el riesgo para la preservación del capital. La ponderación por activo fue llevada a cabo con el objetivo de maximizar el índice de Sharpe. El 30% restante, por el otro lado, está destinado a instrumentos de renta fija, a 1 y 3 años para garantizar rendimientos estables en el corto y mediano plazo. Esta combinación se traduce en una sólida estrategia de inversión para la maximización del capital del inversionista. Ahora, después de haber visto una parte general del portafolio, pasaremos a indagar un poco más en los componentes del mismo, empezando por la parte de acciones y inversiones ESG. Elegimos acciones con la clasificación ESG y que sobre todo están elegidas basadas también en una selección cuidadosa de las industrias que han demostrado una excelente rentabilidad, por una parte en escenarios alcistas y de expansión económica, como también aquellas industrias como la parte de consumo y farmacéuticas que han tenido una excelente respuesta en situaciones adversas a la economía, pero al mismo tiempo también teniendo esa exposición significativa a industrias en la parte expansiva. Ahora pasaremos a analizar las fibras. Invertir en fibras de distintas industrias es una estrategia prudente para la diversificación, ya que puede ofrecer una serie de beneficios significativos para el inversionista. Permite mitigar el riesgo asociado con la volatilidad de un solo sector, al mismo tiempo que proporciona la oportunidad de aprovechamiento en áreas que pueden estar experimentando un crecimiento económico. El portafolio ofrece exposición a activos inmobiliarios del sector industrial, hotelero, comercial, de almacenaje y de desarrollo. Ahora pasaremos a analizar la industria cripto en la que estamos invirtiendo, en concreto el 10% de nuestro portafolio. Vemos aquí un gran potencial especulativo y también en la parte de inversión, tanto en el corto plazo con el escenario alcista que se prevé por el tema de el halving de Bitcoin y sobre todo también la adopción institucional. Y como podemos apreciar, estamos invirtiendo no solamente en proyectos en los que se ve mucho potencial, sino también en activos con alto potencial de rendimiento. Por una parte, en la industria de finanzas descentralizadas, los llamados DeFi, y también en la parte de gaming y metaverso, que se prevé un incremento sustancial en los siguientes años. En la parte de infraestructura y Web3, esta parte de Web3 de una web más descentralizada. En la parte de transacciones y usabilidad, muy, muy importante para que las personas puedan usar estas tecnologías en su día a día y con la máxima seguridad. También muy de la mano de la parte del blockchain y la escalabilidad de proyectos que están muy enfocados en mejorar la tecnología blockchain y hacerla de una calidad impresionante. También la parte de smart contracts, una muy, muy importante para poder crear contratos inteligentes que tienen aplicaciones en un sinfín de industrias y que ya las empresas los están utilizando, empresas de talla mundial, como veremos a continuación. También en la parte de monedas meme, que justamente se prevé un incremento sustancial a raíz de el mercado alcista. Y finalmente no puede faltar nuestra criptomoneda por excelencia, Bitcoin. Confirmado a través de las mejores empresas del mercado, podemos interpretar que el comportamiento del precio de las criptos, conforme nos muestra en la gráfica, tiene una tendencia alcista con próximo soporte.
De igual manera, podemos confirmar un 129.4% de rendimiento anualizado, así como una desviación estándar del 59.90% y un Sharpe del 2.09. Considerando entonces la composición del portafolio, podemos presentar un rendimiento de 30.55%. Y adicional a esto, para evaluar el desempeño del mismo, utilizamos indicadores que nos señalen la relación riesgo-rendimiento, teniendo así un valor de Sharpe de 2.21, un Traynor de 0.66 y un alfa de Jensen de 0.22, lo que nos indica que el desempeño del rendimiento está por encima de los riesgos a los que se expone, lo cual nos lleva a la siguiente parte. Como cualquier inversión, este portafolio está expuesto a riesgos. Sin embargo, identificarlos y cuantificarlos nos ayuda a generar estrategias para minimizarlos. Y es por esto que asociamos el riesgo de mercado al portafolio, pues este se refiere a que el valor de la inversión baje debido a condiciones de mercado o a factores macroeconómicos. Y para medirlo utilizamos la beta, con un valor de 0.38 y también la volatilidad o desviación estándar, con un valor de 13.83. Igualmente, asociamos el riesgo de liquidez, que se refiere a que un activo no pueda ser comprado o vendido rápidamente. Para esto utilizamos el factor de riesgo de liquidez por sector, teniendo un valor para renta fija de 0.0022, renta variable de 0.0026 y bienes raíces de 0.136. Igualmente, encontramos el riesgo de crédito, más que nada para la parte de deuda, y este se refiere a que el emisor no pueda cumplir con las obligaciones que este instrumento implique. Y finalmente, para cuantificar el riesgo general del portafolio, utilizamos el Value at Risk, que tiene un valor de 15.92%. Ahora bien, para un poco de contexto, nosotros elegimos este mutual fund que justamente tiene un enfoque sólido en el tema de ESG y que además está muy alineado con la parte de estos principios de sustentabilidad, como lo vimos en la parte de las acciones, y porque además está repartido en diferentes industrias que asemejan también a los activos de nuestro portafolio. En este caso, el mutual fund que escogimos es de Vanguard, es el ESG Vanguard, y ha tenido un rendimiento de 8.42 el año pasado y con una beta de 1.05. Y a continuación veremos una comparación entre este fondo y nuestro portafolio. Ahora bien, como podemos apreciar finalmente, este es la comparativa entre nuestro portafolio, el SOT, versus los benchmarks que estamos tomando, en este caso el S&P 500 y el Vanguard ESG. Y como podemos apreciar, aquí hay dos cosas a resaltar. Por una parte, el Vanguard ESG y el S&P tienen un comportamiento muy similar y han tenido retornos pues bastante promedios. Estamos hablando aquí al mismo tiempo de pues indicadores de referencia o índices de referencia. Y por otra parte estamos hablando de nuestro portafolio, el cual, como vemos, tiene un excelente desempeño y ha tenido un excelente desempeño en los últimos meses y a largo plazo ha demostrado tener rendimientos bastante sólidos. Y sobre todo, como podemos apreciar en el 2020, nuestro portafolio ha tenido una excelente respuesta ante el riesgo gracias a un excelente manejo del riesgo para este portafolio. Entonces, en conclusión, podemos ver un portafolio sólido que maximiza rendimientos y reduce al máximo los riesgos tanto de las industrias particulares como riesgo sistemático. Dentro de las políticas de rebalanceo se establece realizar uno de manera trimestral con el propósito de ajustar la estructura de los activos de renta fija. A su vez, mantener la estructura original, 70% capital y 30% deuda. Se tomarán en cuenta las comisiones por compra y venta de activos, evaluando si este rebalanceo conlleva un beneficio superior al costo total.